desierto, wow, no. No solamente es triste, no solamente da miedo, sino que hay peligro de muerte, ¿no es cierto? El calor es un calor exagerado. ¿Qué más? No hay agua, puede haber serpientes, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de los desiertos de la vida. Y quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Quién aquí sabe la diferencia entre clamar o pedir y quejarse? La diferencia entre clamar, pedir o quejarse. Cuando nosotros pasamos los desiertos de nuestras vidas, tenemos estas dos opciones. O clamamos a Dios o a cualquier otra cosa, o nos quejamos. Y hay una gran diferencia entre clamar, pedir por ayuda o quejarse culpando a Dios. Miren la diferencia, miren en la pantalla la diferencia. Clamar significa que creemos que hay alguien que nos ama y tiene cuidado de nosotros. Creer que Dios me ama y que tiene cuidado de nosotros, eso es clamar. Quejarse es reaccionar con amargura o incredulidad, culpando a Dios lo que nos pasa. Hay una gran diferencia entonces entre clamar y quejarse. En esta serie vamos a tratar de aprender a clamar y no a quejarnos por 4 domingos. Y que usted pueda tener esa nueva actitud, porque nosotros tenemos actitudes aprendidas. Las dos cosas pueden pasar en nuestras vidas cuando estamos en medio de las dificultades. Escuchen esto. En los momentos más duros y difíciles de nuestra vida, esta es una cosa que no debemos olvidar. Dios está con nosotros. Él te ama, Él me ama. Y muchas veces Él usa estos momentos difíciles o desiertos de la vida para desarrollar en ti y en mí una fe firme, una fe fuerte. ¿Usted quiere una fe firme? ¿Usted quiere una fe fuerte? ¿Usted quiere una fe a lo mexicano? ¿O quiere una fe débil? Si usted quiere una fe firme y fuerte, muchas veces Dios va a usar las circunstancias difíciles para forjar ese tipo de fe. También cuando pasamos dificultades, el dolor puede ayudarnos a nosotros a recordar, el dolor y las circunstancias también puede ayudarnos a recordar que Dios es Señor, es dueño de todo, pero sobre todo que es un Padre amoroso, que tiene cuidado de nosotros. Ahora, por otro lado, ustedes estarán de acuerdo conmigo, a nadie le gustan las cosas difíciles. A nadie le gusta el dolor. ¿Quién hay aquí que dice, I'm enjoy cuando las cosas están color de hormiga? ¿Sí dicen ustedes? No dicen así. ¿Cómo dicen en México? En Perú decimos, cuando las cosas están color de hormiga. ¿Qué decía? Hay muchos problemas. ¿Cómo dicen en México, Martín? Color de oso, creo que es más fuerte. Sí, yo invento. ¿Cómo dicen cuando las cosas están difíciles? No tienen. Ok. Cuando las cosas están difíciles, a nadie le gusta. Todos tratamos de escapar o de anular estas cosas. Pero una cosa debemos saber. Ok, escuche bien. ¿Me están escuchando? Y aquí está. El dolor es inevitable. Repito, el dolor es inevitable. Podemos aminorar o reducir las posibilidades de dolor, pero no anularlos. Reducir o aminorar, pero no anular. El dolor es inevitable. Ahora, ¿por qué muchos de nosotros experimentamos el sufrimiento, el dolor, etcétera, etcétera? Por 3 razones. Puede ser que haya 4, pero escúcheme. Primero, entramos a esto, es decir, al dolor, a los problemas, por una pobre o mala decisión tuya o mía. Como dice el locutor, por un mamarracho de decisión. Tú y yo podemos entrar a tener problemas y a llorar porque nosotros hicimos pésimas o
pobres decisiones. Estoy pasando momentos difíciles. Nadie más es culpable. La regué, hice mala decisión y aquí estoy. Esa es una razón por la cual nosotros pasamos dificultad y dolor. ¿Por qué no me dicen nada? La segunda razón es, entramos por la mala decisión de otra persona. Tú y yo podemos también estar en medio del dolor y la dificultad, aun no hayamos hecho ninguna decisión mala, pero estamos allí por la mala decisión de la otra persona. Ejemplo, si estás casado, lo que haga tu pareja, aunque tú no nada tengas que ver, paga los platitos rotos. Algunos van a decir, no quiero casarme. Los hijos sufren porque papá o mamá, bad decision. ¿Qué tienen que ver los hijos? Inocentes. Viene alguien que está borracho o bajo la influencia de las drogas, nos mata a un hijo en la calle y sufrimos inmenso dolor. No hemos hecho nada. Otros causan dolor en nuestras vidas por la mala decisión de otros. Nosotros sufrimos. Esa es la segunda razón por la cual entramos al desierto de la vida. Martín, la primera es por your own decision, por mi propia decisión. La segunda es por la decisión de otros, donde nosotros no hemos tenido nada que ver, pero estamos sufriendo, o nosotros hemos hecho sufrir a otros. Y la tercera razón es, entramos por una circunstancia que está más allá de nuestro control. Un cáncer. ¿Qué tengo que ver yo en eso? Tampoco otros que tienen que ver. Y no tengo control de esa circunstancia. Quisiera hacer algo. Y no solamente yo no tengo control, ni mis amigos tienen control, ni los médicos tienen control. Y los médicos vienen y te dicen, vamos a hacer lo que podemos, no podemos hacer mucho. Y entonces entramos a los desiertos de la vida. Entramos por estas tres razones. ¿Ok? Y cuando entramos al desierto de la vida, tú y yo tenemos dos opciones. Clamar a Dios por ayuda o quejarnos y ser amargados. De eso se va a tratar el sermón esta mañana. ¿Están listos? Así que tú y yo debemos preguntarnos cómo vamos a atravesar estos desiertos de la vida. Cómo responder. Cómo reaccionar. Esto es lo más importante. Escúcheme esto. Lo más importante no es si estamos en medio del dolor, sino cómo vamos a responder al dolor, a la crisis, al problema. Cómo vas a reaccionar. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Aquí está una razón poderosa o de peso. La manera de cómo respondamos dará la proyección o dirección a nuestra vida entera en el futuro. Tú estás aquí pasando una situación difícil. La manera que respondas llevará tu vida en esta dirección o llevará tu vida en esta dirección. Es decir, shape your future. Moldea tu futuro. Cómo reaccionas ahora al dolor, a la circunstancia difícil, te va a llevar. O sea, llegarás a estar donde estás por tu reacción al problema y a la crisis. Y en segundo lugar, y esto es lo más triste, y en segundo lugar, o es una gran verdad, ¿cómo va a ser tu reacción, tu relación con Dios? Si estás pasando una situación difícil y reaccionas diciendo que Dios te ha abandonado y renegando y en amargura, entonces tu relación con Dios se atrofia, se daña, ves a Dios como algo injusto, entonces no le buscas, no le amas, estás sospechoso de todos, eres una persona amargada y de esa manera te relacionas con Dios, te alejas de Dios, te alejas de la iglesia, no tienes fe. Determina el tipo de relación que vas a tener con Dios. Cómo reaccionas a los problemas. Ustedes no me van a decir cuando tienen problemas y reaccionan mal y reaccionan así y acá y un rato están, oh Padre, te alabo, te adoro. No es cierto que cuando uno está enojado y cuando trata mal los problemas no quiere ni orar, ni cantar, ni quiere venir a la iglesia porque uno sabe que está regándola. Moldea la manera en que tú reaccionas ante una circunstancia, moldea tu relación con Dios, afecta tu relación con Dios. Y nuestra relación con Dios es lo más precioso y lo más bello que usted tiene. No permita que la circunstancia difícil atrofie su relación con Él. Y eso tiene que ver con tu reacción y con mi reacción. Y tu reacción y mi reacción es nuestra responsabilidad.
Yo no sé de la reacción de los demás. Yo no puedo hacer nada por tu reacción, pero yo puedo sí tener control sobre mi reacción. Hay cosas que nosotros podemos manejar y controlar. Hay cosas que no podemos manejar. Son la reacción de las demás personas. A veces estamos tan preocupados por la reacción de las otras personas, pero algo que no podemos hacer. Pero algo que podemos hacer es cómo yo voy a reaccionar. Y que esta mañana, y que a través de esta serie, tú y yo podamos reaccionar clamando a Dios y no quejándonos. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros pasamos diferentes problemas y circunstancias, eso tiene que ver con lo que llaman los entendidos la jornada de nuestra relación con Dios. ¿Cómo se diría en español? Jornada, ¿se entiende? En journey, usan la palabra journey en inglés para decir tu caminar, tu experiencia con Dios. Yo le pregunto, Leo, ¿cómo es tu journey con Dios? Entonces me dice, yo conocí a Dios aquí, en tal fecha, tal año, y esto y lo otro. Entonces, ¿cómo él caminó con Dios? ¿Cómo se dice eso en otras palabras? Tu caminar con Dios. ¿Yeah? Yeah. O tu diario caminar personal con Dios. Los entendidos en la materia, entre ellos estoy yo, no. Dicen que en nuestra jornada espiritual todos pasamos por 3 fases. 3, para Hugo es esto, 3 stages. 3 fases. Y las circunstancias, los problemas, el dolor, tienen mucho que ver en estas 3 fases. ¿Ok? Aquí está la primera fase. Fase número 1, una fe viva. Cuando usted viene a Cristo Jesús como nuevo creyente, escucha el Evangelio, entonces entrega su corazón a Cristo, rinde su corazón al Señor, dice, wow, cómo yo no sabía de estas verdades que están en la Biblia, cuánto tiempo estaba allí y no he conocido, pero que me he perdido, rindo mi corazón a Dios y comienza a buscar a Dios. No falta la iglesia, su fe está viva, animada, canta, alaba, participa. Y después, como dice Haroldo, monkey see, monkey do. ¿Han oído eso? Monkey see, monkey do. Empiezo a ver que no todos están animados. Empiezo a ver que no todos llegan temprano. Empiezo a ver que no todos cantan con gozo. Ok. Yo también voy a ser como ellos. Monkey see, monkey do. Después de un tiempo, empieza a bajar la fe. Esa fe avivada, esa fe fresca, dinámica, la persona se vuelve, si podemos decir, crazy. Entonces es como una fe imparable. Y esta es la característica de la fe cristiana. Tenemos una gran emoción, sentimos que nuestras oraciones son escuchadas, vemos las bendiciones de Dios por obedecer, comenzamos a querer obedecer, sentimos una gran gratitud. Pero después viene la segunda fase, y aquí está la segunda fase, una fe bajo desafío. Vienen las circunstancias, los problemas, las dificultades. De repente todo lo que estaba trabajando nos damos cuenta que no está funcionando. Quizás como esperamos, comenzamos a sentir que Dios no nos escucha, comenzamos a no obedecer, comenzamos a pensar. Y esto es un fenómeno, escuchen, este fenómeno. Comenzamos a pensar. En la primera fase es, yo quiero obedecer. ¿Han escuchado ustedes a Jaime? En su testimonio de Jaime se casó ayer. Huele a pastel todavía. Ok. Se casó ayer. ¿Y sabes por qué se casó él? Dice, si está en la Biblia que tengo que casarme, no me queda otra cosa que obedecer. Voy a obedecer y quiero obedecer todo lo que está en la Biblia. Esa es la fase, de la primera fase de la fe. Quiere obedecer todo lo que está en la Biblia. Así. No está con interpretaciones que el Antiguo Testamento y que que el otro. Que si está en la Biblia, quiero obedecer. En la segunda fase, en una fe bajo desafío, comienza a pensar, una desobediencia más o una desobediencia menos no hará diferencia. Ya. Cuando eres nuevo creyente, no quieres obedecer. Cuando entras a la segunda fase, para un nuevo creyente, por ejemplo, ¿cuán importante es asistir al culto? Para un creyente antiguo, si falto 2 o 3 veces, no hace la diferencia. Si obedezco en este texto, bueno, hoy lo obedezco, mañana no hace la gran diferencia. Empieza a entrar a esa fase una fe bastante débil, mermada, etcétera. Empieza a ver las dudas, se detiene nuestro crecimiento.
Comienzan las preguntas, comenzamos, ya no leemos la Biblia. Antes, wow, como leíamos la Biblia, sentíamos que es pecado no leer un día. Ahora, cuando cae nieve, leemos, cuando no. ¿Qué más? Oramos cada día. Ahora, si no oro 2 días, ¿qué va a ser la diferencia? No hace ninguna diferencia. Mi vida va a ser así. Si dejo de orar, y no saben ustedes, es a huge difference, una gran diferencia en lo espiritual, en lo emocional, en lo relacional, en tus negocios. Hace una gran diferencia. Y aquí es cuando de repente nos damos cuenta que nuestra fe está yéndose cada vez más abajo y decimos, oh, cómo quisiera volver a mi primera fe, Martín. Oh, cómo quisiera cuando no podía faltar los martes. Yo no veía cuando llega los martes y venía. Ay, cómo quisiera volver de nuevo. Empieza a añorar esa fe de niño. Luego viene la tercera fase, una fe firme y viva. Volvemos a la fe profunda, una fe que permanece fuerte en medio de las tormentas de la vida. Pero esta es la fe que muchos de nosotros deseamos, una fe viva, profunda, estable, una fe que podemos vivir con paz. Tener fe en Dios es el regalo más grande para poder tener paz en medio del dolor. Yo creo en ti, Señor, que tú me vas a sacar de esto. Yo creo. I believe in you. Eso, nadie te va a dar una paz. Pero cuando tú dudas, son tormentas y cosas terribles en tu corazón. Abaten tu alma. Pero queremos tener esa fe firme, sólida, que tiene confianza en cualquier circunstancia que la vida nos traiga. El gran asunto es que la única manera de llegar a la tercera fase, a una fe firme y viva, es pasando por la segunda fase, que es las crisis, los desiertos de la vida. No hay otra manera de llegar a tener una fe sólida, firme, constante, no cambiante, sino sólida. Las personas que atraviesan el dolor y las circunstancias confiando en Dios y no se rinden, llegan a esta tercera fase, a ser constantes, firmes, sólidos. Y ese es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. Así que si tú estás pasando una situación difícil, que te cuesta, que estás llorando, no reacciones con amargura, quejándote. Clama a Dios, porque esto te llevará a una fe mucho más sólida. De eso se trata esta serie, hermanos. No se lo puede perder. Venga los otros domingos. Nos vamos a enfocar cómo atravesar la segunda fase. Cómo pasar para llegar a tener una fe firme y viva. En otras palabras, cómo responder bien de manera positiva al sufrimiento. Ok. Are you ready? Todavía no he comenzado. Ahora va a comenzar. Los israelitas estaban viviendo en Egipto. Los que conocen la historia del Antiguo Testamento. Supongo que muchos conocen la historia del Antiguo Testamento, hermana Inés, o cuento la historia del Antiguo Testamento. Los israelitas estaban en Egipto debido a que hubo una gran hambruna. ¿Y por qué descendieron a Egipto, Paco? Ya, él sabe. Descendieron porque José estaba allí y era el segundo en posesión después de Faraón. Ustedes saben los sueños y cómo llegó él. Y él trae a su familia entonces. Y cuando llegaron allí les dieron tierra. Y eran dueños de posesiones de tierra y estaban bien. Pero los tiempos cambiaron, los reyes comenzaron a cambiar. Y entonces vino nuevos faraones y estas nuevas autoridades comenzaron a esclavizar y a abusar a los israelitas de tal manera que estuvieron 400 años esclavos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Éxodo. Cuando Dios ya está mirando la aflicción de su pueblo, dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo en esta tierra, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. El clamor pues de los hijos de Israel, es otro texto, ha venido delante de mí
Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Este es un mensaje de Dios que está dando a Moisés. Moisés había pasado una situación difícil, había huido, estaba en la casa de su suegro Jetro y de repente estaba pastando las ovejas de su suegro y ve una zarza que arde, se acerca para ver y Dios le habla allí, le dice, mira, Moisés, yo te he elegido para que vayas a Egipto y libres a mi pueblo de la esclavitud. Y entonces Dios se introduce diciendo así aquí este texto. Este texto le dice, y es algo lindo y hermoso. Fíjense dos cosas importantes en este texto. Primero, ¿qué hacen los israelitas cuando están esclavos? Cuando están en medio del abuso, ¿qué hacen? Claman. Dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído, ¿qué cosa? Su clamor. Miren el versículo 9, el versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. El clamor, la primera cosa, claman a Dios, levantan su clamor a Dios. Esa es la manera de cómo responder al dolor. Así responden a su dolor ellos, claman en medio de su miseria. Dios dice, he oído su clamor, clamar a Dios. Segunda cosa que vemos en este texto, en los dos textos, 7 al 9, miren cómo responde Dios. I like it. Me gusta cómo responde Dios. ¿Qué dice? He visto la aflicción de mi pueblo. He visto. Cuando nosotros pasamos dolor y circunstancias, pensamos que Dios no está. A veces pensamos que Dios, cuando pasamos dolor, creemos que está así, con los ojos cerrados. Este texto dice, tiene los ojos bien abiertos. He visto la aflicción de mi pueblo. La segunda cosa que veo aquí de parte de Dios, he oído su clamor. He oído. A veces nos pensamos, Dios no me escucha, Dios tiene los oídos cerrados. No. Cuando estamos pasando momentos difíciles, escuchen esto, Dios tiene sus ojos bien abiertos y sus oídos bien abiertos sobre lo que estás pasando. Esa es verdadera consolación. No creamos otra cosa, es decir, lo contrario, que Dios se ha olvidado. Y hay algo que también en este texto dice, su clamor ha venido delante de mí, he visto su opresión. Esto quiere decir, hermanos, que Dios ve, que Dios oye todo lo que estamos pasando. Hay un dicho que yo siempre digo, ojo, pestaña y cejas. Aquí Dios es oído y ojos a lo que estamos pasando. Lo que describe este texto, amados hermanos, en el sentido de que Él está oyendo tu clamor y está viendo tu aflicción, pinta a Dios como un padre amoroso que tiene cuidado de sus hijos. Y amados amigos y hermanos, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Dios escucha y Dios ve. Y porque Dios escucha el clamor de su pueblo y ve su aflicción, Dios desciende y entra en sus historias para aliviar su sufrimiento. Y ese Dios sigue siendo el mismo. Dios viene y va a entrar en nuestra historia para hacer algo diferente. Entonces Dios los saca. ¿Cómo los saca? Los que han leído el texto con mano extendida, ¿no? ¿Se acuerdan los milagros que Dios hace a través de Moisés? Y entonces salen y los conduce por medio de el desierto. Y los lleva con mano poderosa y ellos están, ¿cómo están? ¡Yupi, yupi! ¿Se acuerdan cuando se abre el mar rojo? Después que cruzan el mar rojo, ¿cómo reacciona el pueblo de Israel? Alabaré, alabaré, cantan y alaban a Dios. Yupi, yupi. Eso se llama una fe viva, dinámica. Se ve la mano de Dios, Dios se está moviendo, Dios responde a nuestras oraciones. La primera fase de la fe. Yupi, 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 yupi. Yes, 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 yes. Pero después viene la segunda fase. No hay agua, no hay tortas, no hay tortillas, no hay taco. Y entonces ¿qué?
comienzan a renegar. La segunda fase de la fe. Que no te pase a ti. Si tienes una fe viva, que no te pase. Entonces Dios lo saca con mano extendida. Y miren lo que dice el texto a propósito. A ver, ¿quiénes son estudiosos de la Escritura aquí y despiertos, inteligentes? Miren este texto, algo interesante. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el tollway de la tierra de los filisteos, por el camino de la tierra de los filisteos, porque que estaba cerca. What? Porque dijo Dios, no les voy a llevar por el tollway, porque no sé que se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino. ¿Por dónde les llevó? ¿Por dónde les llevó? Por el desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Yo sabes lo que yo pienso con este texto? Dios necesita un GPS. ¿No sabes el camino? Había un camino, y buen camino, corto para llegar a la tierra prometida. Y Dios no les lleva por ahí. ¿Les lleva por dónde? Por el desierto. ¿No es esto lo que pasa en nuestra vida? Entramos al desierto de la vida por nuestras malas decisiones. Entramos al desierto de nuestra vida por las decisiones equivocadas de otros. Y entramos al desierto de la vida por algo que no tenemos control. ¿No es esto lo mismo? ¿Sabe por qué Dios nos lleva a los desiertos de la vida? Escúcheme. Porque es la única manera que podemos llegar a la tercera fase de nuestra fe. Una fe firme, sólida. No hay otro camino y otra forma de llegar a ser un creyente firme, sólido, maduro. No lo hay. Si no me creen, hagamos un experimento. A ver, ¿qué sería el experimento? Llega un nuevo creyente, es una utopía por supuesto, llega un nuevo creyente y le tratamos de dar todo, de tal manera que nunca pase pruebas ni luchas. ¿Sí? Yo sé que es imposible, es utopía, pero vamos a decir que sí podemos. Y le damos todo. Entonces decimos, wow, y él va a reaccionar, wow, yo praise the Lord, yeah. Y todos le miramos y dicen, wow, qué fe tan firme tiene este hermano y esta hermana. Y entonces la siguiente prueba es, ok, a partir de ahora, dejemos que le llueva las pruebas. ¿Cómo va a reaccionar si nunca está dispuesto a las tribulaciones de la vida? El experimento es casi seguro, la persona comenzará a renegar. Y a veces necesita pasar por momentos difíciles para tener una fe más firme, sólida, constante, fresca, dinámica. Dios lleva al pueblo de Israel por el desierto para que ellos sean movidos a una fe mucho más madura, fresca, dinámica. Entonces Dios les lleva, y mire cómo reacciona, y lo que ya les mencioné, solamente que aquí está el texto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Hace poquito estaban alabando a Dios y cantando cuando se abrió el Mar Rojo, pero mira un poquito más allá, no nada más, dice, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de comer, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Están recordando el tiempo que estaban con los egipcios. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Son las mismas personas que están respondiendo después que vieron grandes cosas de Dios en el desierto. Solamente que ahora están allí y no tienen un gran problema, no hay comida, no hay agua, muchos problemas, y entonces comienzan a quejarse. Así me imagino yo las personas que se quejan. ¿Y sabes qué? En mi mente registra así. Es como un disco rayado. ¿A cuánto de ustedes les gusta el disco rayado? Cuando alguien se queja, ¿y por qué tú no haces esto? ¿Y por qué no haces el otro? Me da ganas de poner tapones. Cuando alguien se está quejando. Y empieza, ¿y Dios por qué nos sacó? Y no tenemos pan, y no tenemos agua, y Moisés, y qué. Empezaron a quejarse.
Mira dónde estamos, mira lo que nos está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde es su clamor? Antes, el clamor que tenían a Dios antes, ahora se ha convertido en queja. Otra vez, hay una gran diferencia en clamar, en buscar ayuda. Clamar es humildemente venir a Dios para pedir que Él intervenga en nuestras vidas. Quejarse es decir, yo no me merezco esto, yo merezco algo mejor. ¿Y por qué a mí? Yo no me merezco esto, yo me merezco lo otro. Los grandes problemas que nosotros tenemos es por creer que nos merecemos. Si hay alguien que diga que me merezco que sean otros, no yo. Es la punta del orgullo. Me merezco, no me merezco. Es esta bad theology, la peor teología que he oído. ¿Te mereces la salvación de Dios? ¿Te mereces que te perdone? ¿Te mereces que te ame? ¿Qué dice la Biblia? No. No. Dios nos ama porque Él es amor. Dios nos perdona porque Él nos ama. Dios nos da la salvación por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, ¿para qué? Que nadie se gloríe. Es la peor teología creer, no me merezco, o yo me merezco, y yo me merezco, o yo me merezco. Nosotros debemos venir a Dios humildemente, quebrantados, no exigiéndole o quejándonos. Nosotros debemos clamar a Dios, porque cuando usted clama, cuando yo clamo, el clamor, ¿sabes qué expresa? Expresa confianza. Usted clama porque cree que Dios es su Padre amoroso. Usted viene a Él y le dice su dolor y su sufrimiento. Y le dice, Señor, please, rescátame. En la queja, nosotros en vez de confiar en Dios, confiamos en lo que nosotros mismos podemos hacer y queremos actuar. Cuando nosotros nos quejamos de Dios, nosotros decimos, mira, esta situación está difícil, yo voy a hacer algo. ¿Qué hicieron los israelitas? Cuando no había pan, cuando había agua, ¿qué hicieron? Mira, Dios nos ha abandonado, Dios nos ha quejado, mira cómo estamos aquí, ya nos vamos a morir, etc. Lo que es, vamos a regresar a Egipto. En Egipto tenemos comida, tenemos agua. Cuando nos quejamos, nosotros queremos tomar la decisión para tener cuidado de nosotros mismos. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho, ok, go back? Ok. Dios sabe que eso es nuestra ruina. No debemos exigir nada a Dios. Le pedimos con quebrantamiento, con humildad. Aquí están 2 consejos para terminar, hermanos. Número 1, clama a tu Padre amoroso. Ok, todos pasamos por los desiertos de la vida, que son los problemas, las circunstancias, ¿no? Y eso es la segunda fase de la fe, que yo he llamado una fe en desafío. Una fe que se debilita, que se pone un poquito dudosa. Todos pasamos esto. ¿Qué es lo que estás pasando ahora mismo tú? Si te invitara yo a escribir en un papel, ¿qué desierto de tu vida estás pasando? ¿Qué escribirías? Media página, una página, ¿ok? Quizás estás con muchas dudas. Quizás tienes amargura contra Dios, contra otras personas. Quizás estás con coraje y enojo ante Dios y los demás. Por esto, me ha pasado esto por él, por Dios. Estás culpando. Quizás por tu situación matrimonial que estás pasando, estás quejándote. Oras que mejore tu matrimonio y no mejora. El dream que has tenido de tu matrimonio, el sueño de tener un matrimonio así, no es como se ha cumplido y estás a punto de entrar en una amargura.
Quizás por tu situación económica. Cada mes es una tortura y un martirio. Deudas aquí, deudas acá. Ya yo no puedo. ¿Cuál es el desierto de tu vida? Quizás para otros, oro y mis oraciones no son contestadas. Para otros, esta enfermedad. ¿Qué son los desiertos de tu vida que estás pasando? Mis amados hermanos y amigos, hay cosas que están más allá de nuestro control, donde nos sentimos impotentes. Recuerda que puedes tener dos maneras de responder a esta situación que estás atravesando, dos opciones. Uno es clamar y creer que tienes un Padre amoroso que de verdad tiene cuidado de ti, y con humildad y quebrantamiento y sin exigirle nada puedes venir a pedirle rescate e intervención. Y la otra opción es quejarte y llenarte de amargura. Quiero animarte en esta mañana y a través de esta serie a clamar a Dios, a creer que eres un Padre tierno y amoroso, que ve tu sufrimiento, que siente tu sufrimiento, que escucha tu sufrimiento, que es el buen pastor que tiene cuidado de ti. Te animo a clamar a tu Padre amoroso. Número 2, confía en tu Padre amoroso. Piensa en esto. El dolor y el sufrimiento es un misterio. Hay algunas cosas que podemos explicar y hasta cierto punto explicamos el origen del mal y del dolor y las razones, pero de todas maneras es un misterio. Escúcheme esto. ¿Por qué será que la imagen del cristianismo, cuál es la imagen del cristianismo? La que es conocida, nuestro símbolo del cristianismo. ¿Cuál es? El Cristo crucificado. ¿Por qué tenemos eso? Un Cristo sufriente, colgado en un madero, símbolo de desprecio, de dolor, de agonía. Un Cristo clavado, sufriente. ¿Por qué será que Dios mismo no sacó a su Hijo de la cruz? ¿Por qué le dejó en la cruz? ¿Por qué esa pregunta? Why? ¿Por qué me has abandonado? Una razón sabemos, y nosotros también nos preguntamos, una razón sabemos, que no es porque no nos ama. Si Dios nos deja en el dolor y en la circunstancia, la primera razón que debemos saber es que no es porque no nos ama. El hecho que Cristo se quedara colgado en la cruz, por lo menos sabemos que fue porque era la única manera en que Dios podía perdonarnos y rescatarnos de la condenación y del poder del pecado. Una razón sabemos de por qué tenemos el sufrimiento ahí como símbolo de Jesucristo, es porque Dios nos ama. No es porque no nos ama. Así que la razón del sufrimiento, por lo menos sabemos que no es porque no nos ama. Esa no es la razón. Una cosa sabemos con certidumbre: que Dios está allí, que Dios sabe, que Dios ve, que Dios siente, que Dios nos acompaña. Y un día, someday, un día lo hará. Y por eso necesitamos tener fe. Que cree. Porque un día, y cuando llegue ese día, boom, Dios lo hará. Yo no sé cuándo será ese día. Benditos son los que perseveran en fe en medio de su dolor, su circunstancia, y que se cogen de Dios y no se dan la vuelta para renegar y culpar a otros. En esta mañana yo quiero decirte: confía, clama, pide, ven a Él, descansa en Él.